¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, una jornada en la cual hay novedades ya de los proyectos de las iniciativas que comienzan a ingresar a este Congreso para discutir en este periodo de sesiones extraordinarias del Parlamento Nacional. Pero vamos enseguida con los títulos principales. Modernización laboral. El jefe de gabinete Manuel Adorni confirmó que no habrá modificaciones en materia sindical. Principio de inocencia fiscal y régimen tributario proponen extinguir la acción penal y la creación del sistema simplificado de declaración jurada. Día Nacional de la Memoria por víctimas del fentanilo adulterado, proyecto impulsado por las diputadas Mónica Fein, Silvana Giudici y Victoria Tolosa Paz. Bueno, ahí están los temas, los títulos, el adelanto que estábamos señalando, la reforma laboral que ha ingresado ya a este Congreso, la modernización laboral que plantea el Poder Ejecutivo y que tendrá como cámara de origen, como cámara para abrir este debate, el Senado de la Nación. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Señor Fernando Fraquelli, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Estamos, como bien usted lo está describiendo, ha llegado el momento de las definiciones. Todo el mundo leyendo la versión final del proyecto de reforma laboral. Así es. El anticipo, entonces, de las pulseadas que se vienen, un decálogo de cambios y de manera proporcional una gran cantidad de pulseadas que se viene en el Senado respecto al diseño de la reforma laboral. Sí, sin lugar a dudas, reuniones que ya desde la jornada de ayer la oposición en el Senado Nacional, estamos hablando de Unión por la Patria, mantiene reuniones. Ayer con la CGT, hoy con la CTA, están tratando de sumar adhesiones en torno al rechazo a la modificación o a esta norma que modifica las leyes laborales en la República Argentina. Mientras tanto, el oficialismo, con Patricia Bullrich, con la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, a la cabeza de las negociaciones, busca construir mayorías y avanzar con este proyecto de ley, si puede, en este primer tramo del periodo de sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei. Pero si hablamos de temas y hablamos de información que está repercutiendo en este Congreso Nacional, tenemos que hablar de este tema, del índice de inflación que se conoció hace minutos. Nada más, ahí tenemos esta placa, 2,5% la inflación del mes de noviembre, un poquito más elevada si uno la compara con el 2,3% del mes de octubre, pero está dentro de un rango de inflación controlada que está manteniendo el gobierno nacional en aproximadamente, si uno va viendo los diferentes meses, en torno a los 2 puntos. Sí, señor, en torno a los 2 puntos con momentos. No podemos perder de vista ese 3,7 de marzo de este año y el 2,4 de febrero de este año. Bueno, entre ese número está el 2,3 de octubre y el 2,5 de noviembre. Un escenario que se ha movido entre los 2,5 y los 3,7. Esas son las bandas en las que se ha movido el escenario inflacionario hasta este último dato que conocemos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos respecto a la inflación de noviembre de este año. Bueno, y sin lugar a dudas estos números, estos datos que tienen que ver con la inflación, serán modo también de análisis cuando la próxima semana se retome la discusión del Presupuesto General de Gastos 2026. En comisión, posiblemente, así distintos actores de esta Cámara de Diputados están señalando que va a ser el día martes, y en el recinto que todo estaría indicando que va a ser el miércoles, entre miércoles o jueves, pero en principio el miércoles sería el día por el cual el oficialismo quiere llevar este tema ya al recinto del presupuesto 2026 y discutirlo y obviamente tener la sanción parlamentaria para pasar ese debate al Senado Nacional.
Si hablamos de Senado, sin lugar a dudas, el tema central de la jornada de hoy tiene que ver con la reforma laboral. Hoy el presidente de la Nación, y tenemos imágenes, porque el presidente de la Nación apenas regresó a la República Argentina desde Oslo, firmó, ahí está, la firma, la imagen del presidente Javier Milei con el jefe de gabinete Manuel Adorni, firmando el texto del proyecto de reforma laboral que el gobierno envió al Congreso. A partir del regreso, repetimos, de lo que fue su viaje a Exactamente, Oslo. el viaje a Oslo para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que, bueno, se vieron sus primeras imágenes después de un largo tiempo en la clandestinidad que originó finalmente que no alcanzara a llegar al momento de la entrega. Su hija fue quien recibió el premio y tampoco se pudo cristalizar la foto que se esperaba del presidente Javier Milei con María Corina Machado. Bueno, algunos puntos que es lo que está señalando el gobierno nacional respecto a este proyecto de ley de modernización laboral. Remover distorsiones del sistema laboral, simplificar y digitalizar los procesos de registración, precisar los componentes salariales para el cálculo de indemnizaciones, modernizar licencias y procedimientos internos, ordenar responsabilidades entre empleadores y trabajadores y fortalecer un sistema más claro que aporte previsibilidad a ambas partes. Bueno, algunos de los puntos con los cuales el gobierno va a defender este proyecto de ley de modernización laboral en el Senado y que espera una rápida sanción. Ahora, una rápida sanción en un mes de diciembre donde la semana completa la vamos a tener la semana que viene. Sí, señor. Porque después ya vienen 2 semanas que tienen cortes intermedios por las fiestas navideñas y la fiesta de fin de año. Y eso súmele el presupuesto. Claro, que en el medio, por más celeridad que haya, igual va a insumir al menos algunos de esos días preciosos, hábiles, que nos separan de acá hasta el 31 de diciembre. En ese esquema, Fernando Fracchelli, ¿dónde podría entrar un cálculo temporal para que el Senado pueda avanzar con la reforma laboral en forma coordinada mientras la Cámara de Diputados avanza con el presupuesto? Algunos dicen, opositores y oficialistas, que aún así los tiempos no alcanzan. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, a mí me parece que el gran debate en lo que tiene que ver con las urgencias del gobierno nacional están planteadas primero con el presupuesto 2026. Así es. Ese es el gran eje examen central, totalmente. Y después en lo que tiene que ver con la modernización laboral. Es verdad que cada Cámara va a tener sus tiempos para discutirlos, pero en algún punto la modernización laboral va a tener que esperar a la sanción del presupuesto. ¿Por qué? Por los tiempos, que tienen el tratamiento de los diferentes proyectos de ley. Vamos a ver qué es lo que decían respecto a la modernización laboral desde el oficialismo en la Cámara de Diputados. A mí me entusiasman mucho los proyectos que vienen a extraordinarias, porque cuando estuve trabajando en la campaña en mi provincia, hablando con empresarios de cámaras, por ejemplo, la Cámara Minera y el boom minero que hay ahora, y con el dueño de un maxiquiosco o de una librería, de una panadería de barrio, la necesidad de la modernización laboral y de la reforma de algunos impuestos atraviesa hoy todos los sectores de la economía, ¿no? En la provincia de Salta tenemos más del 60% de la población laboral precarizada, que trabajan o en negro o en condiciones que no son laborales en blanco, pero que no son óptimas, y la modernización laboral era un reclamo durante toda la campaña permanente en cada una de las reuniones, ¿no? Yo digo, el que tiene un maxi kiosco y tiene un empleado, pero le encantaría tener otro para tomarse el día y poder descansar, o la tarde y descansar o buscar mejores precios en los mayoristas, que es lo que hace la gente que tiene un almacén o un kiosco y le costaba tomar un empleado o poner el que tenía en blanco, porque si no, después se enoja, se va, el famoso industria del juicio laboral, y me parece que esta ley era un pedido para todos, ¿no? Desde ese hasta la superempresa que también tenía miedo de invertir en Argentina porque la carga laboral para un empleador es enorme, es una inversión muy grande que por ahí, si lo podés acotar, te permite tomar más empleados y que el negocio crezca. Claro.
Ahí estaba la diputada María Gabriela, ya le digo, María Gabriela Flores, nueva diputada Sí, de este estrenando. Congreso Nacional, Así es. de Es diputada una de de la las Libertad primeras Avanza entrevistas. por la provincia de Salta. Claro, el tema reforma laboral, sin lugar a dudas, es un eje central para los senadores y para los diputados. Más allá que sea un tema hoy que está en la Cámara Alta. Absolutamente. Y ahí se combinan algunos componentes. El rol de los gobernadores respecto al futuro de la reforma laboral, especulaciones en el gobierno, en donde dicen, bueno, los gobernadores podrían prestar de manera más dinámica su apoyo si finalmente se cierra con velocidad el presupuesto 2025. Y el otro interrogante, el objetivo de máxima y el de mínima. Algunos dicen en el oficialismo que este sería el objetivo de máxima, obtener la sanción de la reforma laboral. El objetivo de mínima es poder llegar antes de fin de año en el recinto del Senado a conseguir la media sanción. Claro. Bueno, esa es otra gran pregunta también. Sí, sin lugar a dudas. Y el otro tema tiene que ver si viene otra etapa, además de lo que se ha puesto aquí en este diseño del proyecto de reforma laboral. Como síntesis, sí podemos ver que hay algunos puntos que se especuló que no iban a estar en las últimas 48 horas en el diseño final del texto y que finalmente están. Y eso anticipa también otra pulseada, especialmente con los sindicatos. Bueno, como le escuchamos antes a la diputada Gabriela Flores de La Libertad Avanza de la provincia de Salta, también nos visitó la diputada Bárbara Andriuzzi, que es también de La Libertad Avanza, de la provincia de Jujuy. Y en parte, más allá de estos proyectos que estamos viendo, que son los temas centrales para discutir en sesiones extraordinarias, la llegada de estas nuevas diputadas también abre, bueno, cómo van a ser los debates en las comisiones y en qué comisiones van a querer estar trabajando, más pensando en este periodo que se va a abrir recién a partir de marzo, que es el periodo 2026. Jujuy tiene muchas materias pendientes. Nosotros vivimos hace varios años en una provincia que ha sido mal gobernada, tanto desde el justicialismo, peronismo, como desde el radicalismo. Vivimos en una provincia que yo podría catalogarla como una provincia feudal, donde no hay diferenciación de poderes, donde los tres poderes responden a una misma persona o a un pequeño grupo de personas. Y Jujuy tiene muchas deudas pendientes con la democracia, con sus ciudadanos. Nuestra propuesta para Jujuy, y que tiene mucho que ver con el 2027, ¿no es cierto?, de poder hacer de Jujuy también una provincia donde gobierna La Libertad Avanza, tiene mucho que ver con todo esto que propone Javier. Tiene que ser absolutamente replicable el modelo nacional con el modelo provincial. No podemos estar legislando un país que no tenga deuda, un país con superávit fiscal, un país donde se justifique el uso de la motosierra, cuando después tenemos provincias sumidas en la pobreza por más recursos naturales que tengamos. En el caso de Jujuy, claramente somos una de las grandes reservas mundiales de litio. Y son provincias sumidas en la pobreza, a pesar de que el gobernador de Jujuy se jacta de un superávit, un falso superávit, porque el superávit de Jujuy es usado en estos momentos en fondos de inversión, en plazos fijos, no tiene un superávit financiero, pero sí tiene cierto superávit fiscal. Entonces nuestro desafío es replicar toda la política económica, la política social y la batalla cultural que está llevando el presidente Milei en la provincia de Jujuy. Ahí estaba Bárbara Andriuzzi, diputada nacional por La Libertad Avanza por la provincia de Jujuy. Su fuerza política es el Movimiento Popular Jujeño. Así es. El viejo partido provincial. Ella es hija de María Cristina Guzmán, ex diputada nacional. Es nieta de Horacio Guzmán, ex diputado nacional y ex gobernador de la provincia de Jujuy. Ayer nos estuvo visitando y estuvo
dándonos esos datos, dándonos a conocer, pero lo cierto es que cada uno viene con sus expectativas en torno a plantear los diferentes temas, ¿no?, vinculados con los proyectos que hoy están en extraordinarias, con los proyectos que se podrán ir sumando en las sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo del 2026 y por supuesto también con las comisiones en las cuales van a estar trabajando con aspectos centrales vinculados a sus realidades provinciales. Sí, señor, ¿no? porque eso implicará, bueno, lo que está por suceder dentro de poco y que lo vamos a empezar a cubrir lentamente, pero es como cada uno de los diputados y las diputadas que juraron su mandato, bueno, está comenzando y ha llegado el momento no solamente de ocupar la banca, sino de tomar las decisiones vinculadas al rol de un diputado, de una diputada nacional. Dos momentos iniciáticos: el arranque en la constitución de las comisiones y, bueno, la primera sesión. Ha llegado el momento de la primera sesión para 127 protagonistas. Bueno, y ahí hablaba y lo nombraba Claudio, el tema de las comisiones sobre las futuras conformaciones de las comisiones en esta Cámara de Diputados. Gabriela Flores, de la provincia de Salta, decía lo siguiente. Me gusta el tema del derecho laboral. Ayer estuve comparando un poco el régimen anterior con el régimen vigente, perdón, con la ley nueva, para ver qué pasaba. Y el tema laboral nos atraviesa a todos. Todos trabajamos o todos damos a alguien trabajo. Así que es un tema que está en la sociedad. Pero bueno, entiendo si no es la comisión que me toca, como bien decías recién, puedo ir, puedo hablar, puedo preguntar, puedo escuchar. A mí me gustaría mucho participar de la Comisión de Salud. Ay, ya que está algo como el mangueo. Sí, claro, propóngase, diputada, no hay problema. Me gustaría trabajar en la Comisión de Salud, que es un tema que todavía no lo pude tocar porque estamos con lo extraordinarias, pero estaba en la ley bases y era el tema de la ley de salud mental que había quedado, que la propuesta era muy interesante y que es muy necesaria. Nosotros en la provincia de Salta tenemos un problema con las adicciones muy grave, tanto a las drogas como al juego, otros tipos de adicciones, ¿no? Y también tenemos un problema grave con las patologías de base, con diagnóstico médico o no psiquiátricas, que tenemos problemas en la atención y la contención de ese tipo de pacientes. Así que es un tema que lo propuse durante la campaña, lo hablé y aprovecho ahora otra vez. También me gustaría estar en la Comisión de la Mujer. Hay varias comisiones que me interesan. Hicimos la listita de comisiones, la comisión de la niñez también me parece que es interesante. Hay varias comisiones que me gustaría trabajar. Turismo también por temas provinciales, ¿no? Yo no me olvido que acá a mí me trajeron los ciudadanos de mi provincia. Claro. Toda la gente que mientras estábamos en campaña te mira a los ojos y te dice, vas a ser mi voz, y uno hoy está acá y dice, bueno, a los bifes, vamos, me mandaron para esto. Bueno, ahí estaba Gabriela Flores. Como antes escuchamos a Bárbara Andriuzzi hablando sobre la situación de Jujuy y qué necesitaría cambiar la provincia de Jujuy, la diputada Flores también nos habló de su provincia, de la provincia de Salta. Bueno, la provincia está en este momento, tiene un boom minero, tiene muchos problemas. No somos una provincia ajena a la realidad de otras, ¿no? Una provincia que viene no siendo administrada de la mejor manera ni la de más eficiente. Ayer uno de los números que daba Sturzenegger del Consejo de Mayo era cómo el ajuste lo hizo el gobierno nacional, ¿no? El ajuste en todos los niveles y la normalización de la economía con el equilibrio fiscal lo logró la nación y es una deuda de las provincias y nuestra provincia no está ajena. La presión fiscal de Salta es grande, es la cuarta provincia con mayor presión fiscal del país. Y bueno, hace falta que la provincia a todos estos cambios que está proponiendo el presidente se sume con más entusiasmo del que se viene sumando, ¿no? No digo que no apoye, pero que sea aún más efectivo el apoyo. Bueno, ahí estaban las flamantes diputadas nacionales, en este caso la diputada Flores de la provincia de Salta, con las primeras declaraciones ya en este Congreso Nacional, hechas por aquí, por Diputados Televisión, las expectativas y lo que señalaba Claudio recién, la próxima semana será ya el debut de estas diputadas, del resto de los diputados que juraron, como
es el trabajo en las comisiones y también en el propio recinto de la Cámara Baja. Estreno que se ha dado de a poco. Lo hemos contado aquí en Pasos Perdidos. Primero hubo una reunión en la Casa Rosada, en donde fueron reunidos los diputados electos, en donde estuvo el titular de la Cámara Baja, en donde también en aquel momento estaba Diego Santilli, reunión encabezada por Karina Milei. Fue el mismo día esa reunión de la última reunión de la Comisión de Presupuesto. En esa jornada en donde no se sabía si finalmente el oficialismo iba a conseguir las firmas suficientes para un dictamen de mayoría. Después, bueno, vinieron los momentos de la jura y un dato muy importante, porque en aquel momento cada uno de los legisladores electos se llevaron el reglamento. Precisamente para estudiarlo. Así que viene el otro momento también, y es poner a prueba el conocimiento luego de haber estudiado el reglamento, las normas de funcionamiento de esta casa política de la democracia, en donde no solamente sucede esta renovación cada 2 años, sino en donde las mayorías y las minorías tienen un correlato directamente numérico que se conforma a partir del veredicto de las urnas. Bueno, ahí estamos con los temas centrales de esta jornada que, repetimos, tiene por un lado las discusiones que empiezan ya a palparse en esta Cámara de Diputados, que son del presupuesto 2026, ya a partir de la próxima semana, en lo que tiene que ver con la conformación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como comisión cabecera en la discusión de los números para el próximo año, y también en lo que tiene que ver con la Comisión de Legislación Penal en el proyecto de vinculado también a la discusión que quiere dar el Ejecutivo y que está relacionado con los temas fiscales. Eso por un lado. Y por el otro lado, la discusión ya en materia laboral que ha ingresado a este Senado en lo que es la modernización laboral que envió el Poder Ejecutivo Nacional. Hacemos la pausa, la primera aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión y nos vamos rápidamente a la provincia de Tucumán. Diputado Federico Pelli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda junto a Claudio Mardones. Hola Fernando, Claudio, ¿cómo les va? Muchas gracias por el contacto. Muy bien, buenas tardes. Bueno, diputado, primeras horas, como diputado nacional, con muchas expectativas, también con mucha actividad, porque ya se está programando lo que va a ser conformar las comisiones de trabajo para avanzar con el proyecto de ley de presupuesto 2026. Sí, así es. Son días intensos. Nosotros arrancamos formalmente ayer, estuvimos con la distribución de los despachos, tuvimos reunión de bloque de la Libertad Avanza, en mi caso, el día martes. Y la semana que viene sí, va a ser una semana intensa, sin lugar a dudas, con temas estratégicos para el país que se viene, para el año que viene. Y bueno, parte de las reformas estructurales que claramente el presidente Milei expuso ante la sociedad y que son tan importantes para el país, ¿no? Para que el país empiece a despegar. Así que estamos con muchas expectativas de empezar y de que la semana que viene sea una semana de intenso trabajo, pero sin inconvenientes y sin ningún tipo de altercados, ¿no? Claro, ahora, Federico, ¿cuál es una primera impresión sobre el proyecto de ley de presupuesto 2026? Bueno, un presupuesto que está equilibrado, que tiene equilibrio en lo fiscal y la verdad que por primera vez en mucho tiempo eso no se da en Argentina. Y por eso nuestro país hace décadas de gobiernos que impulsan proyectos de presupuestos totalmente desmedidos y con poca planificación. Bueno, el país termina con las consecuencias de siempre, con déficit fiscal, con gastos que se proyectan y no se sabe de dónde se los puede sostener. Así que creo que por primera vez hizo un trabajo responsable con un presupuesto que está muy orientado a actividades y a sectores que realmente lo necesitan. Se hizo una priorización muy fina de eso y que sin lugar a dudas no tenemos ningún tipo de duda de que va a salir y va a ser un gran paso para el presidente Milei. Diputado Pelli, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Bueno, en este escenario, diputado, Tucumán juega un rol muy importante. Usted lo ha vivido con mucha más atención que nosotros durante estos años, especialmente en su provincia. Me refiero al gobernador Osvaldo Jaldo, que fue una de las primeras figuras que, desde que asumió Javier Milei la presidencia de la Nación, fue Jaldo una de las primeras figuras que buscó separar a las voluntades que son del peronismo y de la provincia en el bloque Independencia. Desde su punto de vista, han pasado 2 años de aquel momento. ¿Cuál es la expectativa que tiene la Libertad Avanza y usted como tucumano de esta interlocución que hay entre el oficialismo y los diputados peronistas tucumanos? Mira, Jaldo es un gobernador absolutamente pragmático. Bien, él lo va a hacer. Él lo que hizo, cómo trazó su camino desde que inició su gobernación, que fue coincidente con la asunción del presidente Milei, lo que lo guía es el pragmatismo. Y si a él le conviene, va a apoyar las medidas. Si no le conviene, no las va a apoyar. No va a ser incondicional, eso estoy totalmente seguro. Y bueno, nosotros en la campaña electoral de hace unos meses atrás vimos una reconfiguración de Jaldo en lo discursivo, en la narrativa, que bueno, eso luego se terminó con la campaña política, cuando se terminó el 26 de octubre, pero a ver, la relación institucional de Nación con Jaldo siempre fue buena. Puntualmente con nuestro referente local acá, con Lizardo Catalán, que fue ministro Exactamente, del es ministro del Interior. Exactamente, y es el presidente actual de la Libertad Avanza Tucumán. La relación institucional siempre fue buena. Y bueno, Jaldo apoya cuando le conviene, vuelvo a repetir, cuando no le conviene, bueno, no apoyará, pero el apoyo incondicional lo tiene, la Libertad Avanza lo tiene con sus diputados, que en este caso, bueno, somos los que fuimos electos por la Libertad Avanza en Tucumán. Federico, ¿cómo fueron estas primeras reuniones del bloque de la Libertad Avanza, que han tenido ustedes oportunidad de dialogar con distintos
funcionarios nacionales. El último fue el ministro Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, obviamente anticipando muchos de los temas que va a ser no solo de discusión en este periodo de sesiones extraordinarias, sino también gran parte del año 2026, con proyectos vinculados con lo que se denominó y lo que se trabajó en el Consejo de Mayo. Mira, las reuniones que tuvimos, por ejemplo, esta semana fue con Federico Sturzenegger. Bueno, él nos comentó detalles de lo que va a ser la modernización laboral, el proyecto, y bueno, otros detalles, lógicamente. Pero, a ver, yo creo que se vienen momentos cruciales para el país. Las reformas de segunda generación, que son las que se van a abordar ahora, son cruciales no solamente para la economía. Yo soy un especialista en seguridad que trabaja temas de seguridad y defensa hace más de 20 años y la reforma del Código Penal puntualmente también no es una cuestión económica, pero va a venir a solucionar una materia pendiente del país con la ciudadanía de décadas. Y creo que nosotros en ese sentido tenemos una responsabilidad enorme de poder darle un salto de calidad a la política de seguridad también, más allá de la económica, para que Argentina pueda llegar a tener de nuevo estándares en materia de delito y de violencia como era hace 30, 40 años, y no estar con muchas provincias en emergencia y con una situación que afortunadamente hace 2 años se empezó a revertir, pero de crimen organizado que durante el kirchnerismo fue algo que quedó totalmente liberado, ¿no? Así que creo que estas reformas, que son, vuelvo a repetir, estratégicas, eh, queremos que generar una conciencia en la dirigencia política de que son necesarias y de que no ningún tipo de bandería política intervenga en que puedan avanzar. Diputado Peli, Federico Agustín Peli. El apellido Peli es un apellido casi ilustre, podríamos decir, en su provincia. Diputado, ¿cuál es su relación con César Peli? Usted es el hijo del célebre arquitecto César Peli. No, no soy el hijo, podría ser el nieto. La relación mía con Tato Peli, como le decíamos nosotros en Tucumán, con César Peli, yo soy sobrino nieto de Sobrino él. nieto. Sí, y bueno, para nosotros, lógicamente, el apellido Peli es importante en la provincia de Tucumán. César Peli nació en Tucumán, estudió en la provincia, se recibió de arquitecto aquí y de alguna forma es uno de los exponentes que dan a las claras una Argentina que exportaba potencial de recursos humanos de alta calidad, más allá de ser una excelente persona. Es un excelente ejemplo de superación para los jóvenes arquitectos y para los jóvenes en general hoy en día. Y bueno, un orgullo para los tucumanos. Realmente uno, en cualquier lugar del país donde va y en el mundo, cuando menciona el apellido, bueno, la pregunta de reglamento es si somos algo de César Peli. Claro. Construyó rascacielos por todo el mundo y tuvo el lujo de tener los rascacielos más altos del mundo durante varios años con las Torres Petronas en Kuala Lumpur, ¿no? Ujú. Ahora, Federico, ya que nos metimos un poco en su intimidad y en conocer algo de su familia, ¿qué lo llevó a meterse en la política, a estar con la posibilidad de ir a formar parte de una lista como candidato a diputado nacional, en este caso por la provincia de Tucumán, y hoy ser diputado de la Nación? Mira, si vos me preguntabas a mí a comienzo de año de este año si yo iba a estar como diputado nacional, te iba a decir que no. Fue algo que se dio por añadidura, por diferentes circunstancias durante los últimos meses de 2025. Yo soy una persona que egresó del Colegio Militar de la Nación como subteniente de infantería, hice 10 años de profesión en las Fuerzas Armadas, participé en misiones de paz con Naciones Unidas en el exterior, en la misión de Haití y en la misión de Chipre. Estuve destinado a muchas unidades de combate del país. Posteriormente a eso me fui de baja voluntaria del ejército y me dediqué a la seguridad. Tengo especializaciones en Israel, en Estados Unidos. Estuve asesorando en Centroamérica hace pocos meses atrás. Te digo que en junio yo no sabía si iba a ser candidato o no. Junio de este año estaba en Guatemala asesorando a las Fuerzas Armadas de Guatemala. Por supuesto, asesoré a La Libertad Avanza cuando se conformaron las mesas técnicas convocadas por Lisandro Catalán y por Manuel Guisone.
y el rol de especialista y asesor en seguridad para quien iba a ser el candidato de la Libertad Avanza en Tucumán en esta materia tan sensible para los tucumanos y para los argentinos, fue lo que me llevó finalmente a terminar siendo el candidato, a que me propongan ser el candidato en primer término. Así que es una historia bastante larga y corta a la vez, pero lo que me impulsó fue las ganas de poder decir, no me resigno al destino de fracaso que esta dirigencia política de muchas décadas nos trajo a esta instancia. No podemos estar en manos de gente que no está preparada, de gente corrupta. Tenemos que involucrarnos, y eso fue lo que me llevó a meterme en política. Ahora, diputado, volviendo a la agenda legislativa, bueno, en 2 parpadeos ya la tenemos encima. Usted lo decía antes, cuando comenzamos la entrevista. Esperan una semana que viene muy intensa, posiblemente una veloz reunión de comisión de presupuesto, elección de autoridades, dictamen y quizás una sesión para la semana próxima. Pero nosotros nos preguntábamos también, ¿qué tiempos está barajando el oficialismo en diciembre para la reforma laboral? No perdemos de vista que va a comenzar el trámite en el Senado, pero en el bloque de diputados La Libertad Avanza, ¿para cuándo esperan que el Senado juegue y cuál es la perspectiva que tienen ustedes desde este lado de Pasos Perdidos del futuro de la reforma laboral? Mira, no tengo información como para poder responderte con precisión esa pregunta, pero la intención nuestra es poder aprobar estos proyectos y que estas leyes salgan lo antes posible. Pero más allá de eso, como diputado nuevo y debutante, te diría que no te podría responder con precisión sobre tiempos en sintonía fina, ¿no? Claro. Federico, ¿cuáles van a ser por un lado, las comisiones que usted en principio le gustaría estar participando? Imagino la Comisión de Defensa. Y hablando del tema de seguridad y demás, ¿cuál es la opinión respecto a lo que fue lo que se vio el fin de semana, ¿no? Esta compra de aviones por parte de la República Argentina, por parte del presidente Javier Milei y del ministro o del ex ministro de Defensa Luis Petri? Bueno, las comisiones en las que yo postulé son muchas de las de mi expertise. Postulé a la Comisión de Seguridad Interior, a la de Defensa, a la de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico, a la de Relaciones Exteriores y Culto, a la de Mercosur, a la de Pymes, también a la de Minería y, por supuesto, a la de Economías Regionales, que es una comisión que me parece importante para mi provincia, ¿no? Acá en Tucumán tenemos 2 industrias muy potentes, como son la de la caña de azúcar y el limón. Así que me interesa especialmente integrar comisiones donde yo pueda, por un lado, volcar mi experiencia profesional, mi expertise, y también las que impactan de lleno en la coyuntura provincial de Tucumán. Con respecto al reequipamiento de las Fuerzas Armadas y esta última compra de los F-16, a ver, la capacidad supersónica de Argentina era algo que se había perdido hace muchísimas décadas. Había habido de forma deliberada una política de desinversión muy profunda en los últimos 20 años por parte del kirchnerismo. Nuestras Fuerzas Armadas estaban en un nivel de deterioro total y claramente el presidente Milei tiene una impronta de recuperar y de revalorizarlas. Por supuesto, en 1 año y medio, 2 años, es difícil poder poner en pie y en orden presupuestario también a unas Fuerzas Armadas totalmente desmanteladas, pero creo que vamos en buen camino. Y el poder recuperar capacidad aérea con este tipo de material es fundamental hoy en día. Y no solamente esto, porque ya hay proyectos de las compras de los Stryker y de lo que es toda la parte de la Armada, de la Naval, que me parece que va a ser las novedades de acá a futuro. Argentina tiene que tener Fuerzas Armadas en capacidad de disuadir. Tenemos un territorio muy extenso, tenemos recursos naturales muy preciados y no nos podemos dar el lujo de no tener una política de defensa acorde a eso. Ahora, diputado, estamos en un momento en donde en materia de defensa nos encontramos con otro dato inédito, al menos en las últimas 4 décadas, y es la designación del teniente general Carlos Presti como titular del Palacio Libertador, el Ministerio de Defensa. Es la primera vez que un uniformado en 44 años queda al frente de la cartera de defensa. Desde su perspectiva y su experiencia y expertise también,
¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene de ahora en adelante el Ministerio de Defensa en manos de Presti? Algunos dicen que uno de los temas tiene que ver no solamente con el rearme y con la cuestión de infraestructura, sino con los atrasos salariales. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, yo voy a compartir ese punto. Creo que uno de las deudas pendientes, lógicamente, está todo a la parte económica del país. Es una recuperación salarial que hoy en día el personal de las Fuerzas Armadas necesita. Lógicamente también la situación del IOFA, que es la obra social, digamos, de las Fuerzas Armadas, que es un tema sensible y que también se tiene que mejorar y que también se tiene que abordar. Así que esos te diría que son los dos temas que creo que el ministro de Defensa tiene el desafío de poder abordar y ponerlos en agenda, ¿no? Y en una agenda que tenga capacidad de poder resolver en parte al menos esos temas. Y por supuesto en el plano de la inversión, del reequipamiento, bueno, continuar en esta línea. Creo que empezamos un camino de reestructuración de las Fuerzas Armadas y de reequipamiento que no se tiene que quedar trunco, ¿no? Esto tiene que continuar y tener Fuerzas Armadas a la altura de las circunstancias y de los desafíos de la defensa que implica el siglo XXI. Claro. Federico, por último, antes de despedirlo, ¿cómo fue ese primer encuentro suyo con el ahora compañero de bloque, el exministro de Defensa, Luis Petri? Mira, nos saludamos y no intercambiamos mucho más que eso. Nos saludamos el día de la jura. Yo valoro mucho la gestión que tuvo Luis Petri como ministro de Defensa y va a ser un lujo poder compartir ahora como diputados nacionales el bloque de la Libertad Avanza y por supuesto impulsar políticas e iniciativas relacionadas a la defensa que hoy en día va mucho más allá de repeler agresiones de un Estado extranjero, sino que va a estar complementándose también, estoy prácticamente seguro, en tareas de uso dual con las fuerzas de seguridad. Así que espero poder trabajar mucho en esa agenda. Va a ser mi compromiso, fue mi compromiso con los tucumanos, que tenemos un serio problema de crimen organizado y de frontera norte actualmente y que venimos de arrastre hace muchas décadas, que tenemos que solucionar. Así que espero trabajar en conjunto con Petri y con toda la gente que tenga disposición para abordar estos temas. Federico, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión y lo esperamos prontamente aquí en el estudio. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Federico Peli, diputado de la Libertad Avanza por la provincia de Tucumán. Bueno, vamos conociendo sí, a los legisladores Otro nacionales. de los 127 átomos que se integran a este recinto, ¿no? Recinto de 257 voluntades que, bueno, como hemos venido contando en los últimos años, cada más de 700 días sucede este recambio y esta experiencia y el estreno y la puesta a prueba de los conocimientos previos de cada uno de quienes fueron candidatos, quienes fueron ungidos en las elecciones y que ahora llegó el momento de llegar al recinto, de especializarse en los temas, de poner a prueba sus propios conocimientos e, insisto, y aprender el reglamento. Bueno, y ahí está, ¿no? Obviamente, un hombre que viene de las Fuerzas Armadas, sí, señor, que tiene especialidades en lo que tiene que ver con seguridad, seguramente va a estar en varias de esas comisiones que él nombró. Así es. Vinculadas con temas de defensa, con temas de seguridad, con temas de seguridad interior, con temas de lucha contra el narcotráfico. Exactamente. Me parece que es un aporte importante. Dejó un anticipo, ¿no? De lo que están esperando también en términos de otro de los debates que posiblemente tomen mucha fuerza el año que viene en esta Cámara de Diputados y tiene que ver con algunos cambios respecto a la articulación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Interior. Ese es uno de los temas que, lo hemos contado también, tienen que ver con los intentos de reformar la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa Nacional. Claro. Temas que aquí en esta Cámara Baja han involucrado a buena parte de los quienes fueron ministros de Defensa durante la democracia. Todos han pasado por aquí para participar de distintos debates en torno a este punto. Y hablando con un Peli tucumano, sobrino nieto de César Peli, el célebre arquitecto tucumano, creador de, entre otras, las Torres Gemelas de Nueva York. Muy bien, bueno, y que lo reconocía, ¿no? Sí, ahí, señor, exactamente. Su sobrino nieto. Así es.
Bueno, nos vamos a ir a la pausa ya, ¿no? Dire, ya estamos en hora para... faltan unos minutos todavía, faltan unos minutos para irnos a la pausa y después entrar en lo que tiene que ver con un informe especial que, Claudio, vos nos estuviste preparando, que tiene que ver con el Consejo de Mayo. Sí, señor. ¿No? Que después lo vamos a ampliar. Se después prefigura un poco lo que va a ser la agenda también de proyectos que se van a tratar a partir del año que viene. Sí. En los largos documentos que forman parte del trabajo del Consejo de Mayo, en donde en algunos puntos hubo bastantes desacuerdos, sí hay algunas coincidencias. Esas coincidencias tienen que ver con algunos proyectos de ley que están esbozados en el documento, no solamente los proyectos de ley, sino también los alcances de reformas de algunas leyes que ya están en vigencia y que a partir de las definiciones de las conclusiones del Consejo de Mayo son objeto de una serie de reformas que indudablemente traerán otros debates y que hasta ahora han pasado inadvertidas. Bueno, y un tema central que sin lugar a dudas ya se lo me ha mencionado en varias oportunidades, que tiene que ver con una reforma previsional. Así es. Que está dentro de la carpeta y dentro de la agenda y dentro de lo que fueron los documentos del Consejo de Mayo. Exactamente. Ahora, el primer paso, porque esto también lo han señalado desde la Casa Rosada, el primer paso para poder acceder a llevar adelante una discusión profunda y un cambio en lo que tiene que ver con el régimen previsional en la República Argentina, tienen que empezar a tener resultados y para eso es necesario este debate que se abre en el Senado Nacional y que es la modernización laboral. Exacto. Ahí es uno de los temas y uno de los ejes centrales en lo que tiene que ver con las próximas políticas del gobierno y las próximas, en definitiva, los próximos proyectos que va a encarar el gobierno nacional a partir de marzo del año que viene, ya en un nuevo periodo de sesiones ordinarias, porque la prioridad, repetimos, para este periodo de sesiones extraordinarias, dentro de esos proyectos está el tema laboral y el debate que está en el Senado y falta un tiempo para que llegue aquí a la Cámara de Diputados. Nos vamos a hacer una pausa, la última, quédese, estamos aquí en Diputados Televisión, estamos en Pasos Perdidos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, un tema que lo veníamos hablando en el bloque anterior, que tiene que ver con los debates que se vienen en este Congreso y que en parte están configurados por un trabajo que se hizo en Casa Rosada vinculado con el Consejo de Mayo, un consejo con distintos actores donde desde el Gobierno Nacional se intentó que estén todas las expresiones de lo que es la vida social y política de la República Argentina. Y puntualmente sobre estos temas nos va a hablar el señor Claudio Mardones. Viajamos brevemente al pasado más reciente, Fernando, para recordar, bueno, que el Consejo de Mayo es una creación que surge a partir del Pacto de Mayo. Recordemos un poco cuándo fue ese momento. Pacto de Mayo, que estaba pensado originalmente para un 25 de mayo, finalmente se concretó el 9 de julio del año 2024, y ahí fue en la provincia de Tucumán, frente a la Casa Histórica de Tucumán, lugar clave en la historiografía política argentina, porque es ahí donde se firmó el Acta de la Independencia el 9 de julio de 1816. Bueno, en ese mismo lugar es donde finalmente se concretó la escena que había construido la Casa Rosada con el presidente Javier Milei como protagonista y con la mayoría de los gobernadores de la República Argentina congregados en una foto y también en la firma de un acta. Un acta que tenía 10 puntos. Esos 10 puntos abrían la posibilidad de articularlos en una serie de debates y con la aspiración de que se cristalicen propuestas. El organismo fue el Consejo de Mayo. La idea en su creación es que tuviera un integrante por distintos espacios centrales de la discusión política, por el empresariado, por los sindicatos, por el Congreso de la Nación. Lo cierto es que la idea es que fuera un representante por cada uno de esos sectores. Fueron designados por el presidente Javier Milei a través de un decreto, el mismo que creó el Consejo de Mayo y que le dio un mecanismo de funcionamiento. Mecanismo de funcionamiento que también tuvo una fecha límite. 15 de mayo era el límite, la deadline para que se conocieran las conclusiones. Esas conclusiones se conocieron este martes, el 9 de diciembre. Se conocieron a partir de una conferencia de prensa que encabezó el ministro coordinador, Manuel Adorni, y también quienes formaron parte de esa mesa. No solamente el diputado nacional Cristian Ritondo, en representación de la Cámara Baja, la senadora radical Carolina Lozada por el Senado, Martín Rapalini, de la Unión Industrial Argentina, como representante del empresariado, Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia de Mendoza, como representante de los gobernadores. Bueno, en ese contexto es que el miércoles se comenzaron a conocer los primeros lineamientos de este documento. Hemos indagado sobre esta pieza, especialmente para poder contar en este informe cuáles son las recomendaciones y las propuestas de reformas de leyes que ya han sido sancionadas por el Congreso de la Nación y que el Consejo de Mayo preparó en este documento. Vamos a repasar cuáles son las reformas que proponen. Algunas las mencionó el ministro coordinador Manuel Adorni el martes. Repasamos un anticipo el martes en Pasos Perdidos. Ahora hacemos un repaso minucioso de cada uno de los puntos y de qué se trata cada una de las reformas. No solamente nos vamos a fijar en el postulado, sino vamos a ahondar y contar concretamente dentro de las sugerencias o propuestas del Consejo de Mayo, no solamente saber cuáles son las leyes que quieren reformar, sino también cómo las quieren reformar. Vamos rápidamente a la primera. Y esto dentro de una definición de carácter político y económico, y es que el documento del Consejo de Mayo plantea la inviolabilidad de la propiedad privada. En ese contexto, el documento considera que la ley de expropiaciones, la 21.499, es un punto clave. Y la reforma que proponen en la ley 21.499 es, primero, recordemos, la norma lo que plantea en el caso de una posible expropiación por parte del Estado es que primero hay que definir a un determinado espacio, inmueble o terreno de utilidad pública y luego de esa utilidad pública la declaración por ley de esa utilidad pública y luego la indemnización al propietario afectado. Bueno, la reforma que sugiere el Consejo de Mayo es que se puede incluir en la ley 21.499 que la indemnización por una expropiación votada por el Congreso de la Nación sea actualizada al valor de mercado y que también
sea actualizada de acuerdo a los valores del índice de precios del consumidor. Es decir, que tenga una cláusula también inflacionaria. Este es un punto para nada menor, especialmente en lo que tiene que ver con la definición de las capacidades expropiatorias del Estado a partir de la Ley 21.499. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los textos que el Consejo de Mayo plantea reformar. Bueno, estamos hablando en este segundo punto del procedimiento de desalojo previsto en la Ley 17.454. Bueno, lo que propone directamente es cambiar el procedimiento de desalojo. Y esto está previsto no solamente en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sino también en el Código Civil. Bueno, en pocas palabras, lo que propone el Consejo de Mayo es que se pueda garantizar que el propietario exija y cuente con la respuesta de la justicia para conseguir la recuperación inmediata del inmueble e incluso en un plazo máximo de 5 días. Bueno, el anticipo de uno de los debates parlamentarios que en el caso de que se concrete y que ingrese al Congreso de la Nación esta propuesta de reforma, abrirá un amplio debate sobre una de las normas clásicas del derecho civil. Bueno, este es uno de los puntos que plantean. ¿Por qué? Especialmente porque uno de los temas que ha sido de materia de controversia en este Congreso, pero también en la justicia, son los tiempos de la restitución, especialmente en el inicio de una causa de desalojo. Acá hay un punto determinante. La posibilidad de poder acelerar el desalojo es solamente en los casos en donde se haya podido comprobar una presunta usurpación u ocupación de carácter ilegal. Pero ahí está el foco de este segundo punto que plantea el Consejo de Mayo para avanzar en reformas de leyes vigentes actualmente a partir del año que viene. Vamos, señor director, a la siguiente placa para conocer otro de los puntos que hasta ahora han pasado inadvertidos dentro de las aspiraciones de reformas legales del Consejo de Mayo. Lo decíamos, el punto disparador para el cambio de la ley de desalojos es eso, que exista tenencia precaria o presunta usurpación. En ese caso, el inmueble debería ser entregado por una orden judicial en un plazo de 5 días. Así que toda una definición que hay que ver si finalmente se puede cristalizar o no en una reforma de esta ley. Vamos a la siguiente placa. Otro de los puntos, la regularización dominial para la integración sociourbana. Estamos hablando de una de las normas sancionadas por el Congreso de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. Y esta ley de regularización dominial fue lo que permitió en muchísimos casos contar con una herramienta legal para la urbanización de barrios populares a lo largo de todo el país. Bueno, el Consejo de Mayo lo que hace en este caso no es buscar la derogación de la ley, pero sí hacer un cambio estructural. ¿Por qué? Porque la norma, así como está planteada ahora, que establece la regularización dominial en distintos barrios populares de todo nuestro país, hasta ahora lo que hace es prohibir que la propiedad obtenida pueda ser transferida a personas jurídicas. ¿Qué es lo que plantea el Consejo de Mayo? Sacar ese artículo, el tercer artículo de la ley, y proponer directamente que puedan quienes reciban el inmueble tengan la posibilidad de transferirlo, es decir, de comercializarlo y poder abrir esa instancia de carácter inmobiliario en los barrios populares. Vamos a la siguiente placa y conocer otro de los puntos que tampoco es menor. Y otra de las reformas tiene que ver con el cambio en el régimen de tierras rurales. Estamos hablando de una reforma de la ley 26.737, tema que ha sido recurrente al menos en los últimos 2 lustros, a veces en materia de investigación periodística, otras en materia de debate legislativo. Me refiero especialmente a esta norma porque lo que plantea el Consejo de Mayo es de ahora en adelante impulsar una reforma para esta ley para que quede liberada la posibilidad de la compra de tierras rurales en manos extranjeras. ¿Cuál es la única salvedad? Es que queda sujeta a una autorización previa por intereses estratégicos y de seguridad nacional. Si en ese caso no hay una objeción en materia de seguridad nacional para la República Argentina o en materia de interés estratégico para la nación, bueno, si prospera la reforma de la ley 26.737, quedará habilitada y liberada la posibilidad de la compra de extensiones rurales a lo largo de todo nuestro país en manos de tenedores extranjeros. Vamos a otro de los puntos que forman parte de las conclusiones del Consejo de Mayo para avanzar
en la reforma de leyes que siguen vigentes. Otro de los puntos, nos remontamos al año 2020 y estamos hablando de una reforma en el Sistema Federal de Manejo del Fuego, la ley 26.815. Bueno, lo que plantea el Consejo de Mayo respecto a esta norma es, en primer lugar, repasar lo que considera un impedimento y que fue parte de uno de los grandes acuerdos en la Cámara Baja. Y era que en el caso de que ocurriera un incendio, fuera accidental o quizás intencional, los dueños de ese terreno no pueden cambiar su finalidad productiva por un plazo superior entre 30 y 60 años. Bueno, lo que busca es directamente la reforma sugerida por el Consejo de Mayo es anular directamente este punto y sacarlo. Es decir, que mantiene el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, pero se enfoca especialmente en este punto. Recordemos, en el año 2020, cuando esta norma fue sancionada por el Congreso de la Nación, se aceleró mucho el debate, especialmente por la cantidad de incendios forestales que se habían multiplicado y por el interrogante respecto al móvil, especialmente en el caso de incendios intencionales que al parecer tenían vinculaciones con especulaciones inmobiliarias. La letra de esta norma lo que buscó es precisamente disuadir esa especulación inmobiliaria o, en el caso de que existiera una sospecha de ese tipo, bueno, impedir que pudieran disponer de ese terreno cuando ya el fuego hizo la deforestación que podría pretender alguien para poder vender determinado terreno que hasta hace tiempo atrás tenía un bosque. Bueno, ese punto para el Consejo de Mayo tiene que ser anulado y no formar parte de la ley que creó a partir del año 2020 el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Pasamos a la siguiente reforma que plantea el Consejo de Mayo. Bueno, ese otro punto. ¿Plantea una reforma de la Ley de Educación Nacional? No. Plantea directamente el envío de un nuevo proyecto de ley que está entre los anexos del documento final del Consejo de Mayo. Me refiero a una nueva Ley de Libertad Educativa. Algunos de los puntos que pudimos resumir, en primer lugar, un tema que ya viene de pulseadas legislativas anteriores, y es declarar la educación como servicio esencial, es decir, para buscar la limitación de las medidas de fuerza y garantizar que, aún en el caso de una medida de fuerza, eso no impida el dictado de clases. Toda una discusión que ha formado parte de los dos recintos del Congreso de la Nación, al menos en los últimos 4 años, con mucha más intensidad en los últimos 2 años. No prosperó esa iniciativa del oficialismo. Vuelve ahora con esta nueva configuración, con la propuesta de una ley de libertad educativa. También habla de nuevas formas de escolaridad, y esa nueva forma de escolaridad también plantea la posibilidad de legalizar los aprendizajes por fuera del ámbito escolar, y me refiero al aprendizaje domiciliario. Y otro de los puntos también que ha quedado a medio camino y tiene que ver con una mayor transferencia de la nación a las provincias del sistema educativo, especialmente en materia inicial y básica. Hay que ver en este contexto cuántos van a ser los debates que va a abrir pura y exclusivamente esta iniciativa de ley de libertad educativa. No es un dato para nada menor, y hay que decirlo, es uno de los puntos que más inadvertidos han pasado dentro de la cantidad de reformas y propuestas que tiene el Consejo de Mayo en sus conclusiones. Vamos a repasar ahora otro punto, y tiene que ver con otras 2 reformas que no están desarrolladas en el texto del Consejo de Mayo, pero sí aparecen enunciadas. En primer lugar, una reforma de la Ley de Medios, de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la 26.522. Lo que sí queda claro en toda la extensión del documento del Consejo de Mayo, solamente aparece mencionada la necesidad de reformar esta ley. Hay que ver cómo. Bueno, no está planteado en el documento del Consejo de Mayo. Y lo mismo pasa con esta otra norma, con la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, la 25.750. También está en la mira del Consejo de Mayo para avanzar con una reforma. Pero por fuera de eso, hay otros puntos que ineludiblemente tenemos que repasar. Vamos a la siguiente placa. Y es para poder recordar un poco cuáles son hasta ahora las normas también impulsadas por el Consejo de Mayo, como una síntesis previa
pero que ya han sido presentadas. Algunos antes de este momento y otras que están esperando que comience el trámite legislativo. En primer lugar, me refiero a la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocida como Ley de Inocencia Fiscal. El otro punto, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Bueno, podría llamarse, como la llamaron en otro momento, la Ley de Déficit Fiscal Cero. La última experiencia data del gobierno de Fernando de la Rúa, especialmente en un momento de negociación con el Fondo Monetario Internacional, en donde el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Déficit Fiscal Cero. En este caso nos encontramos con una iniciativa que lo que busca es penar la programación presupuestaria que viole la norma del déficit fiscal cero. Hay un dato, porque uno podría preguntarse, ¿por qué una nueva ley si el Congreso ya había sancionado una hace más de 25 años? Bueno, la respuesta está en que en el año 2005 la versión anterior de la Ley de Déficit Fiscal Cero fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que se espera también un debate muy interesante, no solamente en materia económica, sino también en materia jurisprudencial y constitucional. Pero sí, ahí está el tema planteado y el proyecto ya ha sido presentado. Vamos a seguir repasando cuáles son los otros proyectos que ya han sido presentados. La reforma laboral que ingresó hoy finalmente por el Senado de la Nación, y lo hemos contado durante esta edición de Pasos Perdidos. Significa un desafío también para la programación de los tiempos que ha diseñado la Casa Rosada y también el oficialismo aquí en el Congreso. El otro punto, la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para los glaciares y también el ambiente periglacial. Bueno, la reforma a la ley de glaciares forma parte del periodo del temario de este periodo extraordinario tan cortito que ha convocado el presidente Javier Milei del 10 al 30 de diciembre. Naturalmente, la cantidad de los temas anticipa que el periodo de extraordinarias posiblemente se extienda. Lo hemos contado. Queda saber si incluirá una parte de enero o solamente febrero. Lo que sí queda claro es que el ordenador son estas conclusiones del Consejo de mayo. ¿Quedan más temas? En el gobierno dicen que sí. Y algunos quedan directamente derivados de las definiciones del Consejo de Mayo. Pero entre los puntos de las reformas que plantea el Consejo de Mayo para cambiar a partir del año 2026 y la hoja de ruta para las extraordinarias, nos encontramos con una serie de definiciones. Definiciones que lo que buscan es resumir un proceso de negociaciones muchas veces accidentado que tuvo su momento inicial el 25 de mayo de 2024. En aquel momento, en donde se pensaba hacerlo en ese momento, luego el 9 de julio, la convocatoria para el Consejo de Mayo y su trabajo final. No ha sido solamente el trabajo final, sino una lista ambiciosa de reformas estructurales en algunas leyes que ya han sido sancionadas por el Congreso de la Nación. Muy bien, Claudio. Acá tenemos un debate que se viene durante todo este año, el próximo año 2026, que tiene que ver con todos estos temas, más aquellos temas que también están en la agenda de la Casa Rosada, vinculados con modificaciones a normas electorales, porque más allá que en la última elección de este año, no se votaron en las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Estuvieron suspendidas. Las PASO están suspendidas. Entonces, es un debate que quiere terminar de dar el gobierno nacional. Es un debate que, por los tiempos siempre del Congreso, tratan que sean debates en años no electorales. Exacto. Para no cambiar las reglas del juego. Me parece que este año 2025 fue un año excepcional, donde antes casi de iniciar lo que era ya el periodo electoral, se logró la modificación en torno a la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Me parece que esos temas pueden llegar a sumarse a toda esta gran cantidad de temas que vos estás señalando para el año 2026. En materia electoral, Fernando Franchelli, la Casa Rosada desliza 3 objetivos. Primero, la anulación definitiva de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Segundo, la federalización de la boleta única de papel, es decir, continuar en un segundo capítulo. Luego de la sanción del Congreso de la Nación de la creación de la boleta única de papel, que se estrenó este 26 de octubre en una versión distinta a la que ya se había aplicado en distintas provincias. ¿Cuáles eran esas diferencias?
Primero, la elección, la definición del Congreso de la Nación no tiene el tilde de lista completa, por ejemplo. Bueno, la idea del Ejecutivo es avanzar ahora en que todas las provincias cuenten con el mismo mecanismo y terminar con las elecciones concurrentes como han sucedido hasta ahora. Y el otro punto, el cambio en el financiamiento electoral. Bueno, esos puntos forman parte de un menú que, hay que decirlo, puede ser el año que viene, porque es año electoral. Año no electoral, perdón. Pero hay una foto que no podemos olvidar y es la siguiente. El acuerdo en el Congreso de la Nación alcanzó solamente para la suspensión de las primarias. ¿Cambiará eso ahora con la nueva composición del Congreso? Parece que las aspiraciones del Ejecutivo son directamente proporcionales a este último resultado. Bueno, ahí están las expectativas y los interrogantes, lo que queda respecto a los debates en este Congreso Nacional, lo que va quedando también en torno a las estrategias que van a ir marcando desde el oficialismo y desde la oposición, el tema de la discusión de cada uno de los proyectos. En algunos habrá mayores consensos, en otros menos consensos. El tema de la boleta única electoral ha generado también fuertes discusiones en esta Cámara de Diputados y también lo tuvo en el Senado Nacional. Y ahora, como debates centrales, en este periodo de sesiones extraordinarias, está el presupuesto, mirando nuestra casa, mirando la Cámara de Diputados, está el presupuesto 2026, que la semana que viene va a tener 2 días centrales, el martes y el miércoles. La conformación de las comisiones, la conformación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que va a seguir siendo conducida por Berti Venegas Lynch, pero que va a tener una conformación de acuerdo a el nuevo escenario que se ha visto el miércoles pasado en el recinto de la Cámara Baja. Es decir, un número importante de diputados de La Libertad Avanza, un número importante de diputados de Unión por la Patria y un camino intermedio donde va a haber diferentes bloques políticos, muchos de ellos vinculados con los gobernadores provinciales. Le ponemos punto final, Claudio, al programa del día de hoy. Gracias, gracias por tanta información. Un gusto, como siempre. Y con usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.